Hola, en este video vamos a analizar el problema del tanque cónico de una granja. El objetivo no es aplicar una fórmula, sino comprender qué cambia, cómo se relacionan las cantidades y por qué la derivada implícita nos va a permitir resolver el problema. Para poder entender completamente el problema es necesario que lo leamos primero. Una granja tiene un tanque en forma de cono invertido, de radio 6 metros y 15 metros de altura. El tanque se encuentra vacío, por lo que el administrador de la granja enciende una bomba que vierte agua a razón de 10 metros cúbicos por minuto. Sin embargo, no se percata de la existencia de un agujero en el fondo del tanque, por donde se escapa el agua a razón de 0,5 metros cúbicos por minuto. Determine a qué razón varía el nivel del agua cuando la profundidad es de 8,28 metros. Haciendo una relectura del problema, podemos darnos cuenta que tenemos un recipiente. El recipiente es un cono. Este cono no va a cambiar sus medidas, de las cuales sabemos que la altura de este cono, que es el recipiente, es de 6 metros y de 15 metros. Cuando vayamos a analizar el problema en general, vamos a tener en cuenta que estas medidas no van a cambiar. Ahora, cuando nosotros analizamos el problema, después del instante general o del momento en general que vamos a analizar, tenemos que analizar un instante. Este instante lo podemos deducir a partir de la información del problema por la palabra cuando. El cuando dice que es cuando la profundidad es de 8,28 metros. Eso significa que el instante es cuando el volumen del líquido dentro del cono alcanza una altura o profundidad de 8,28 metros. Esta medida no se debe de reemplazar hasta después de que nosotros realicemos la derivada. Para poder realizar el problema, es necesario que nosotros entendamos qué son las magnitudes que están cambiando. En los problemas de razones de cambio, toda magnitud que cambia corresponde a una función del tiempo. Así, por medio de la simulación, podemos ver que conforme el tiempo pasa, el volumen del líquido dentro del cono está cambiando. Pero también podemos ver que conforme el tiempo está pasando, tanto el radio como la altura están cambiando también, por lo cual debemos deducir que la altura depende del tiempo y que el radio depende del tiempo, así como el volumen depende del tiempo. Para poder analizar nuestro problema, es necesario cuantificar cuál es el volumen neto de líquido dentro del tanque. Esta razón de cambio, que vamos a definir como la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo, se debe tomar en cuenta dos razones que están presentes dentro del enunciado del problema. Esto es el volumen de entrada. El volumen de líquido de entrada, que es de 10 metros cúbicos por minuto, se debe considerar como una razón de cambio positiva, porque eso nos indica que el volumen dentro del cono está aumentando, mientras que la razón de cambio de salida, que es de 0,5 metros cúbicos por minuto, debería interpretarse como un valor negativo. Esto porque hace que el volumen dentro del cono esté disminuyendo. Así, la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo de manera neta dentro del cono debería de ser de 9,5 metros cúbicos por minuto, lo que nos indicaría que nuestro tanque se está llenando. Para poder resolver nuestro problema, ahora debemos de relacionar el radio y la altura. Con esto lo vamos a relacionar por medio del volumen, que es otra de las medidas que están escritas dentro del problema. Esto lo podemos deducir por la razón de cambio, que eran en metros cúbicos, que es una unidad de volumen, y bueno, con respecto al tiempo, que estaba dado en minutos. Pero tenemos un problema. La razón de cambio que nosotros tenemos que encontrar es la razón de cambio de la profundidad, la de la altura. Y para esto solo contamos con la razón de cambio del volumen. Como el radio es una función, debemos de deshacernos de ella. Y para esto vamos a utilizar semejanza de triángulos. La ecuación auxiliar que nos va a permitir realizar el despeje para poder eliminar la variable del radio, vamos a decir que el radio pequeño, que es el del volumen del líquido, es el radio grande como 6 es la medida del radio grande del recipiente, y que la altura pequeñita, que corresponde a la profundidad del líquido, es a la altura grande, que es la de 15. A partir de esto, nosotros vamos a despejar el radio y vamos a obtener que el radio es 2 quintos de h. Es importante no tener en cuenta el valor que nos decían de la profundidad en el instante. Eso no lo vamos a utilizar porque lo vamos a necesitar en el momento del instante. Y de momento estamos resolviendo el problema de la manera general.
Ahora que ya tenemos la forma para reemplazar el radio en términos de la altura, vamos a realizar una simplificación. Por medio de esta simplificación, nosotros vamos a obtener que el volumen es igual a 4 sobre 75 pi por h a la 3. Lo que hicimos fue reemplazar entonces nuestro radio en la fórmula y simplificamos. Una vez de que tenemos listo esto, vamos a derivar. Pero es importante recordar que tanto el volumen como la altura son funciones del tiempo, por lo cual vamos a realizar una derivación implícita. Lista nuestra derivación implícita, tenemos que, para poder resolver el problema en cualquier instante, la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo es igual a 4 entre 25 pi por el valor de la altura al cuadrado por la razón de cambio de la altura con respecto al tiempo. Ahora sí, vamos a resolver en el instante. Para nuestro instante, entonces debemos de recordar que el valor de la altura es de 8.28 metros. Además, dentro del problema, recordemos que el análisis que hicimos nos dijo que la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo es de 9.5 metros por metros cúbicos por minuto. Una vez de que nosotros tenemos esto listo, vamos a simplificar y explicar en nuestra ecuación la razón de cambio que necesitamos, que es la razón de cambio de la altura con respecto al tiempo. En este caso, es importante recordar las unidades. La altura está medida en metros y el tiempo dentro del problema fue medido en minutos, por lo cual la razón de cambio de la altura con respecto al tiempo corresponde a 0.2757 metros por minuto. Así, entonces podemos dar respuesta a la pregunta que teníamos en el problema. En el instante en que la profundidad del agua es de 8.28 metros, esta varía a razón de 0.2757 metros por minuto.